¿Qué tenemos cuando tenemos bitcoins? Usar bitcoins. Conceptos básicos de propiedad y privacidad. No olvides suscribirte para no perderte los siguientes episodios de Yo no sé tampoco. Dale like si parte del video te benefició de alguna forma. Y no olvides dejar tus comentarios o preguntas en la sección de comments. Soy Joseph Albertwine y desde Tech Starting Point te quiero contar algunos conceptos de propiedad y privacidad para quienes usan bitcoins. En un video anterior mencioné la posibilidad de enviar bitcoins desde tu dirección en un exchange a tu billetera local. Te animo a ver el video si aún no lo viste. La pregunta que surgía era, ¿por qué no copiar directamente la dirección y agregarla en la billetera local? El ver cómo se agrega manualmente otra dirección generada externamente ayudaría a entender por qué no se podría hacer lo mismo desde un exchange. Como ejemplo, generemos una nueva dirección desde el sitio www.bitaddress.org. Si bien esperábamos una dirección, aparecen dos valores. El valor que aparece como shared o compartido es la dirección que queríamos. El otro valor, marcado como secret o secreto, es algo así como la clave de esa dirección, o como la llaman comúnmente, clave privada. Agreguemos esta dirección a nuestra billetera de Bitcoin Core. Podemos entrar por ayuda, ventana de depuración, consola, e insertamos un primer comando, wallet passphrase, le escribimos la clave, 1200, esto hace que la consola acepte durante 1200 segundos o 20 minutos instrucciones que requieren la clave con la que tenemos protegida la billetera. Copiamos la clave privada de la dirección y la pegamos en el comando import priv key. Pegamos la clave privada y agregamos un label. Queda agregada a la dirección después de unos minutos. Pero notamos que solo usamos la clave privada para hacerlo. La clave privada es el dato que se necesita para enviar bitcoins desde una dirección específica. Y ese es un dato que los exchanges no te dan cuando te asignan una o varias direcciones. Eso les garantiza que las operaciones que hagamos desde esas direcciones tengan que ser a través de ellos y nos descuenten las comisiones que cobran. Por otra parte, cualquiera que conozca esa clave privada la podría agregar a su propia billetera o usar los bitcoins que están disponibles en la dirección asociada. Por eso no es seguro utilizar la dirección generada en este ejemplo, ni ninguna generada en Internet. Cuando tenemos la clave privada asociada a una dirección, es que tenemos plena disponibilidad de esos bitcoins. Sea que la tengamos en nuestra billetera local o anotada en un papel. El archivo de billetera contiene en realidad un conjunto de direcciones y sus claves privadas asociadas. Y ese conjunto de claves privadas es lo que intenta proteger cuando nos propone ponerle una clave a la billetera. Cuando creamos una dirección desde la aplicación, también existe esa clave privada, pero la administra internamente y no la muestra para facilitarnos mantenerla en secreto. Hay forma de consultarla si queremos. Entonces la aplicación nos provee un esquema donde tenemos todas esas claves privadas protegidas con una única clave, la de la billetera. Ahora, siendo que las direcciones son públicas, así como sus saldos, como vimos, surgen de la información que está en el blockchain o cadena de transacciones, que es información pública, ¿cómo mantenemos la privacidad de cuántos bitcoins poseemos? En realidad, lo que es público es qué saldo hay en cada dirección, no quién conoce la clave privada de cada una de esas direcciones. Y si alguien nos envía bitcoins a una dirección, ¿no sabe en definitiva cuántos bitcoins tenemos? No necesariamente. En principio, podríamos pedir que nos hagan un envío a una dirección de un amigo o de alguien a quien le debemos bitcoins. Aún si alguien conociera nuestra identidad y que esté enviando bitcoins a una dirección efectivamente nuestra, una vez recibidos podríamos crear otra nueva dirección, enviar los bitcoins allí y esa dirección sería anónima. Siendo que es prácticamente irrestricto crear nuevas direcciones, es muy complejo tratar de deducir de quién es cada dirección. Es más fácil dar pasos sencillos para mantener el anonimato. No dudes dejar tus propias preguntas relacionadas en comments. No te pierdas los próximos episodios de Yo no sé tampoco.